Naasón confiesa que es un virtuoso de un instrumento de cuerda. Desde mis delicados aposentos carcelarios os escribo, y esta carta es, quizá, la más íntima y personal que he sacado al público. Pido, por tanto, me escuchéis con mucha indulgencia, sensibilidad, delicadeza, miramiento, cortesía, y diplomacia santa. Porque, hoy por hoy, yazgo sin cesar, en la vorágine misma de histriónicos y mermelados acontecimientos, no tan impúdicos como yo quisiera. Y lo peor de todo, es que estos restregables acaecimientos me han acontecido en el mero centro del aguacate, y solamente por eso, debéis compadeceros de este orangután apostólico, al que otrora, en la cúspide de su poder, vosotros y vosotras alababais con fervor. Escuchad pues, a vuestro burdo y delicado siervo, y os dispararé una gaseosa. Comienzo por informaros que no todo en mi alabanceada, odiada, y famosa persona es malo, como se oye por ahí. Sépase que soy un sapo fiel a mí mismo, y muy corazonado de mi propia mancuerna. Y tengo además, un gran secreto que revelaros. Soy virtuoso de un gran instrumento de cuerdas. Nunca os lo había dicho antes, público chismoso, y dolientes borregos LLDM, pero entre los millares y millares de virtudes divinas que poseo, pocos saben de esta, mi virtud musical, la cual, paso a revelárosla, porque, de todos modos, ya se sabe. Pero lo importante es, hoy sale de mi apostólica jeta, por lo que, debéis incluir esta misiva de mi letra viva, en la letra muerta del libro sagrado, aunque os demanden las sociedades bíblicas. Confieso que, desde muy joven fui iniciado en la práctica de este instrumento de cuerdas, la viola. Y como mi educación solo me alcanza para la Wikipedia, hago copy-paste, eso sí, de forma sacra, y muy apostolar. La viola es un instrumento musical de cuerda, similar en cuanto a materiales y construcción al violín, pero de mayor tamaño y sonido más grave. Su tesitura se sitúa entre los graves y medios del violoncello y los agudos del violín. La viola es considerada como el contralto o el tenor dramático de la familia de las cuerdas. Esto es histórico, mis fieles borregos. Yo, Naasón Joaquín, siendo un mozalbete, comencé con el violín, como correspondía a mi poca experiencia y destreza en ese campo. Pero con el tiempo, y al ser ya maduro, con mucha más experiencia, llegué a ejecutar, con toda propiedad, la viola. Me refiero, por supuesto, al instrumento de cuerda, la viola, y se conjuga así. Yo la violo, tú la violas, él la viola, nosotros la violamos, etcétera, etcétera. Eso es de primaria, pero, os lo aclaro, por si alguno no sabe todavía cómo masca la iguana. Esta virtuosa tendencia de ejecutar la viola, me viene, desde luego, por herencia de mi abuelo, Eusebio Joaquín, quien en los humildes inicios de la empresa familiar, se consiguió sigilosamente una viola antigua, pero muy buena, de marca Avelar. Mi abuelo, miró ese instrumento, pequeño e indefenso. La acogió misericordia entre sus enseres, y la ejecutó. Eso molestaba a la señora Elisa, por supuesto, pero, al final se acostumbró, como todas las señoras maduras sometidas, a la mala del diablo, aunque se decía y se dice, que a la buena de Dios. Las virtudes musicales de mi abuelo, pasaron desapercibidas para muchos, aunque no para ciertos historiadores de la época, los que dejaron por escrito, noticia de esos conciertos privados y personales donde mi abuelo ejecutaba la viola, de forma tímida, escondida, velada, secreta, simulada, sigilosa, reservada, solapada y clandestina, pero sobre todo, de forma santa y apostolar, como correspondía al decoro y santurronería de la época, y del conspicuo movimiento religioso que se formaba, a la sombra de líderes revolucionarios opositores a la Santa Madre Iglesia. Pero si alguno no cree a mis apostólicas declaraciones de letra viviana, cito los anales históricos de Helio Mansferrer Can. De su libro, Sectas o Iglesias, página 289 y 290, 2 párrafos, respectivamente, o se dice al revés. Bueno, perdonando mi gran ignorancia y gran santidad. Escuchad. Recortes de la prensa El Occidental, Guadalajara, 20 de noviembre de 1942. Unos dicen que los que actualmente tienen en posesión el templo La Luz del Mundo se refiere al templo de Hermosa Provincia,
cometen inmoralidades con las jovencitas de la secta, mientras que los inculpados en esta forma dicen que sus enemigos los han boicoteado, que han violado las leyes de su religión, usando corbatas, concurriendo a los bailes, ingiriendo bebidas embriagantes, y profesando la poligamia. El otro párrafo dice a la letra. El reportero agrega que 10 templos se han separado en diferentes partes de la República a raíz de los acontecimientos mencionados. Una nota posterior, del 30 del mismo mes, alude al conflicto en la colonia La Nueva Luz, pues una de sus partes se resistía a salirse de la colonia, y aseguran sus miembros que por esa razón han recibido amenazas de muerte. En este ambiente tan poco evangélico, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón, de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer. Volviendo. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado, a levantar un acta. Fin de la cita. Volviendo a mi carrera musical y sus orígenes, solo Dios podrá juzgar esas ejecuciones de la viola velar de mi abuelo, ya que, las autoridades de Bellas Artes de aquel entonces, nunca aceptaron siquiera calificar esas ejecuciones de su viola. Sion, es el lugar a donde vamos, ¿cierto? Bueno, pocos supieron de las escondidas y santas ejecuciones de la viola del hermano Aarón Joaquín, aunque muchos ministriles viejos de LLDM siempre lo han sabido, y lo callan, por los callos, que les pisen a su vez a ellos. Aunque, hay por allí uno que otro instrumento de marca Avelar, que quedó como resultado y reminiscencias de la virtud musical y la fuerza del macho mexicano, religioso, y encumbrado en sus propias alucinaciones y pretensiones de ser el enviado divino. El indio se las daba de divino. Divino, enviado divino, pero muy guarro. Como vosotros sabéis, mi renegrido y dientón padre, adquirió varias violas, pero también violines, de diferentes marcas y tamaños. Y en un conservatorio musical llamado La Casa Grande, hacía conciertos con ellos, no describibles por mis, ahora, santos y apostólicos labios. Esto sonroja de pena mi apostólica personería, pero debo describiros a ustedes, de dónde me vienen a mí, tan excelsas virtudes. Prosigo, avergonzadillo, pero resuelto, para la bandeja, y para la curul. Con el tiempo, los conciertos violinescos de mi padre Samuel Joaquín llegaron a ser mucho más evidentes que los de mi abuelo, pues hasta Ricardo Rocha, gran periodista y comentarista de este tipo de conciertos de viola y violines, ventiló al público su existencia, allá por el año 95. Los conciertos de violas y violines que mi renegrido y dientón padre ejecutó, podrán ser buenos, o malos. Pero, ¿quién soy yo para juzgar a un sapústol, nacido santo niño de los violines, desde edades inconmiables? El tiempo siguió su marcha, no se volvió a enamorar, pues Samuel Joaquín se transfiguró misteriosamente en persona fina, muy fina y delicada, que ejecutaba solo violoncellos, o claramente dicho, violodoncellos. Uno se llamaba Brendo, y el otro, Carolo. No hay purrum mis fieles, pues un apóstol Flor, santo desde el cuadrilátero, y Blue Demon desde la otra esquina, y con caídas sin límite de tiempo, puede ser lo que quiera, y expresar libremente lo que le regurgulla en su apostólica alma, sin pecardí. Y solo por su pedigrí apostolésbico, la cúpula LLDM, y los pelones, le justificarán la chirimoya, siempre que no se le resbalen las papayas al apóstol y si se le resbalan, es tabú, o el taburete de denuncias. Tened paciencia, pues, en mi descripción de las virtudes musicales de la familia Joaquín, pues yo, aun desde el bote, suelo ser salvación, resuello, y misterios de letrina viva, hasta los confines de la tierra.
Y yo, al fin, y muy consciente de mi herencia musical violoncella, o cello, o lo que venga, un día comprendí que, mi tiempo había llegado. Así pues, no me culpéis del todo a mí, vasto marrano apostolar, cerdo celeste, y que me cueste, ya que esta es una enfermedad mía, que en mí, recordadlo, según el catecismo LLDM, toda bajeza y suciedad, en un apóstol, es maná del cielo. En mí, la bajeza sexual es bendición, y privilegio de estar con el santo marrano, y lo explico, por si sí, o por si no. ¿Ves? Pero en ustedes, simples mortales, es pecado, veneno y descrédito. Mi problema es este. Veo una joven y me acuerdo de mi instrumento. La viola. Veo un joven y me digo, lo violo. Veo un bueno, ya me comprendéis, dejémosle allí. Y me refiero a la viola, instrumento musical. No penséis mal, hijitos. Soy un virtuoso de la viola, no cabe duda, hijos míos. Comprendedme. Lo traigo en los genes divinos, de que soy portador. Así he vivido yo, ejecutando la viola desde joven, y cuando más seguro estaba, me diste en el alma, el golpe traidor. Ups, me refiero, por supuesto, al golpe de cuerdas de la viola, cuando se me reventó una. Expresar esto a los cuatro vientos, hijitos míos, me sirve de terapia, pues ahora, estoy, muy asustado. Porque todo lo que sube, baja. Y a todo chango se le llega a su hora, y el que a hierro mata, a hierro muere. Sin duda. Y esto último me asusta mucho, como aquella letra muerta que también dice, con la vara que mides, serás medido. Mi miedo es lógico y evidente a todos. Porque ahora que estoy encerrado en el Conservatorio de Música de Los Ángeles, California, los jueces musicales, expertos en juzgar estas ejecuciones, están analizando cuándo, y cómo, las llevé a cabo. Y cuando salga a la luz y sea sentenciado, estoy pero muy consciente, que me mandarán algunos añales al Conservatorio Musical de Los Ángeles, y allí hay expertos en la ejecución de la viola, mucho más experimentados, virtuosos, ansiosos por ejecutar la viola. A decir verdad, muchas personitas no querían estar en la ejecución de mi viola, pero les obligué, de muchas formas, a ser parte de mi concierto personal. Y mi miedo, es que a mí me paguen con la misma moneda. Yo no quiero estar en los conciertos personales de viola y violoncellos de ese horrendo lugar. Aunque, en mi caso, soy más bien un enorme tololoche mexicano, burdo y pavoroso. Pero no quiero que me toquen, comprended, pues, mi apostólico miedo. Bueno, hijitos míos, todo lo dicho es sobre la vida real, a la que hoy me enfrento, y nada tiene que ver con el cuento chino de mi divina procedencia. Ese asunto y los que lo creen, es otra realidad, alterna, un mundo distinto, al que solo los elegidos pueden acceder, y pobres y miserables todos los demás. Postdata. Se tambalea mi hombría aquí. Lo único que me resta decirles, solemne y apostólicamente, síganme los buenos.